Entonces, bueno, estas civilizaciones tienen la capacidad no solamente técnica, sino mental, de saber qué quieren y cómo lo quieren hacer. Seguramente establecieron la llegada de Jesús de Nazaret muchísimo antes de esa manera. Yo pienso, y es una hipótesis, que lo intentaron unos 80 o 100 años antes. Hay una historia fascinante que yo les invito a que buceen en ella, que es, después de leer intensamente varias veces Los caballos de Troya y de pensar muchísimo, les recomiendo una segunda y una tercera lectura, son las más interesantes. Yo llego a la conclusión de que una vez más la religión nos ha contado las cosas de una manera burda. Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios, aunque él lo dice. ¿Por qué? Pues porque realmente era muy problemático para él en aquel tiempo hacer una aproximación a la verdad. Él tuvo, el verdadero problema de Jesús fue encontrar las palabras para transmitir lo que quería transmitir. Pero bueno, lo más fácil, lo más sencillo era decir, yo soy el hijo de ese Yahvé, de ese Dios, y punto. Por lo que yo sé, Jesús de Nazaret sería el hijo, uno de los hijos del Hijo Eterno. Tenemos al número uno, al Padre Azul, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito, no al Espíritu Santo, al Espíritu Infinito, que es un Dios magnífico, el responsable de la creación de las mentes. Imagínense ustedes a dónde nos llevaría esto. Y de la entrada en todo el reino animal, por simplificarlo. Jesús de Nazaret es uno de los miles, según esa teoría, uno de los miles de hijos del Hijo Eterno. Por tanto, Jesús de Nazaret sería un nieto, como hoy lo entendemos, del Padre Azul. Cada universo, cada galaxia necesita un Dios. Jesús de Nazaret, cuyo verdadero nombre no es ese, sería el Dios creador de ese universo local, de esa galaxia. Pero imagínense la cantidad de galaxias que hay y por tanto la cantidad de dioses con mayúscula. Jesús de Nazaret es un Dios creador. ¿Cuántos dioses con mayúscula habría en el universo físico o en la creación visible? Si nos metemos en la creación invisible, aquello se nos va de las manos. Si difícilmente podemos entender la creación visible, ¿cómo vamos a entender la creación invisible? La creación visible estaría formada por 7 grandes superuniversos, 7, con el paraíso en el centro, la casa del Padre Azul, a donde tenemos que ir. Es decir, Jesús de Nazaret sería un Dios. Para mí es un Dios creador, un hombre Dios, que se encarna en la tierra con una finalidad, no la que nos han contado. No vino a redimir a nadie, vino a algo mucho más interesante, que es crear la esperanza de un mundo extraordinario. Eso es un invento de la Iglesia, eso es otro invento. Yo les debo decir, no lo he dicho al principio, que yo soy apóstata, por coherencia mental. Llegó un momento que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, con sus planteamientos, aunque sé que tiene cosas muy buenas, como puede ser Cruz Roja, los misioneros, etcétera, Cáritas, pero en el planteamiento general de la Iglesia Católica y en su origen, como origen divino, no estoy de acuerdo. Jesús nunca fundó una iglesia, nunca. Eso es un invento posterior que nace primero con Pablito, Pablito de Tarso, que se va por ahí y empieza a fundar una serie de comunidades y a darles una normativa y a darles una jerarquía, etcétera, etcétera, y unas historias absolutamente absurdas. Es decir, yo he terminado un libro ahora que se titula precisamente Pablito,
donde deja a las mujeres en el más absoluto ridículo. Este señor era un misógino, odiaba a las mujeres. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda decir las cosas que dice en las epístolas respecto a las mujeres, por favor? Entonces, este señor y después sus legítimos herederos a lo largo del Mediterráneo, etcétera, van formando comunidades, iglesias que van desarrollando lo que hoy conocemos. Pero Jesús de Nazaret nunca fundó una iglesia, y las palabras famosas que le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está manipulado, como el 80% de los textos y de los evangelios canónicos, que están manipulados de acuerdo con los intereses del momento. Oiga, en el siglo IV, yo es que me enciendo, en el siglo IV hay un papa que se llama Sirisio, que odiaba a los judíos. Y a partir de ese momento, él establece la virginidad de María. Siglo IV. Oiga, si María hubiera sido virgen y hubiera tenido a Jesús de Nazaret fuera del matrimonio, por obra del Espíritu Santo o de quién sabe quién, sin obra de varón, Jesús hubiera sido niña. Y a las personas que sepan un poco de genética, me darán la razón. Si hubiera sido concebido sin obra de varón, que es lo que dice la Iglesia, Jesús hubiera sido una mujer. Y además hubiera sido un máncer, bastardo, que era lo peor que le podía ocurrir a alguien en el pueblo judío. Peor que los Jan Jarez, que eran la basura del pueblo. No tenían derecho a trabajar, ni a heredar, ni a hablar en público. Imagínense si Jesús hubiera sido máncer, bastardo, no le hubieran dejado hablar. Lo hubieran machacado en el primer instante. Quiero decir con esto que hay tantas barbaridades y tantas historias falsas dentro de la religión católica y de las otras iglesias igual, ¿eh? Reflexión. Pues porque las religiones tal y como las conocemos, todas, son abominables, aunque tienen cosas buenas, no cabe duda. Algunas cosas son buenas, es decir, yo no puedo negar que Cáritas está haciendo una gran labor, o los misioneros, o en otras religiones, me da igual. Pero en general lo que hay que hacer es huir de la religión, huir. Y practiquen ustedes la religión del espíritu. La religión del espíritu es avanzar, con todos los fracasos del mundo, avanzar por nosotros mismos, pensando nosotros, experimentando la materia, porque cuando volvamos a casa no hay materia. Fíjense lo importante que es vivir, lo importante que es vivir. Bueno, pues quizá estimaron que ese era el camino. Por eso digo, repito, insisto, que no era Dios, era otra cosa. Yahvé era otra historia, era quien fuera, las civilizaciones que fueran. ¿Por qué no quieren que se hagan imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo? Y mucha gente te dice, los teólogos te dicen, para evitar la idolatría. Correcto. Pero ¿no sería por algo más? Por ejemplo, si estos seres, si Yahvé y su gente, los Chasu, veían salir de las naves, de los carros de fuego, a seres muy altos, con escafandras, con dos cabezas, ¿qué hubiera pasado? Si alguien esculpe o pinta esas imágenes, ¿qué hubiera ocurrido? Hoy los ortodoxos, los ultraortodoxos, estarían adorando a un astronauta. No interesaba. Porque aunque fuera un pueblo de dura cerviz, como podía ser los Chasu, no está justificado que mates a otras personas porque tengan unos ídolos, porque no tengan al Dios Yahvé. Nosotros nos estamos enfrentando a una tecnología o a unas civilizaciones muy diferentes a nosotros, no solamente más avanzadas, sino seguramente diferentes, distintas. ¿Y eso qué significa? Que no podemos comprender, o comprendemos muy poco. Lo que parece claro, o por lo menos a mí me lo parece, que eso obedecía a un plan establecido mucho antes.
pero muchísimo antes, en un lugar donde no hay tiempo, con gente que además domina el tiempo. Cuando hablo de dominar el tiempo es algo que parece algo abstracto, algo muy difícil de entender. Yo recuerdo un caso, y lo pongo siempre de ejemplo, de un señor que estaba haciendo footing, baja un objeto, una nave, lo meten dentro de la nave y lo llevan hacia la cordillera de los Andes. Y cuando este hombre me contaba, decía, cuando pensaba que nos estrellábamos con la montaña, la cordillera se abrió y entramos. Allí había más naves, más gente. Me llevaron a un sitio, una sala donde había pantallas enormes con escenas. Y me dijeron, fíjate en esa pantalla. Entonces vi una guerra. Digo, ¿y qué es lo que ves? Pues soldados, una guerra, barcos, aviones. Y le dijeron, esa es la guerra de las Malvinas. Lo que estaba contando este señor fue en el año 80. En las Malvinas fue 2 años más tarde. ¿Cómo controlan el tiempo? Nosotros no sabemos hacerlo, todavía. Nosotros no sabemos cómo dominar el tiempo, no sabemos. Pero bueno, mi abuela no sabía que era un móvil. Murió en el 68. Yo no le hubiera podido explicar que con un aparatito así yo hablo con Australia, en tiempo real. Entonces, bueno, estas civilizaciones tienen la capacidad, no solamente técnica, sino mental, de saber qué quieren y cómo lo quieren hacer. Seguramente establecieron la llegada de Jesús de Nazaret muchísimo antes de esa manera. Yo pienso, y es una hipótesis, que lo intentaron unos 80 o 100 años antes. Hay una historia fascinante que yo les invito a que buceen en ella, que es la historia de un faraón rebelde o hereje que se llamaba Akenatón. Este señor tiene una visión que llaman la visión de la ventana y en su palacio ve descender un objeto y le hablan y le dicen y le cuentan de que hay un Dios único y que lo demás no sirve para nada. Y entonces este señor se dedica a establecer el culto a un dios llamado Atón y se carga el resto de las divinidades egipcias. Eso le lleva finalmente a la muerte y a la destrucción. Si hubiera salido bien, a lo mejor Jesús de Nazaret era egipcio, hubiera sido egipcio, pero no salió bien. Entonces esas gentes, esas civilizaciones lo tienen perfectamente previsto todo. Nosotros no lo podemos comprender, somos ni hormigas. Desde lo más remoto del tiempo que nosotros sepamos, en base a las pinturas rupestres, por ejemplo, en base a la mitología, las leyendas, etc., sabemos que están aquí. Y hay una sospecha, que son ellos, estas civilizaciones, no sabemos cuáles, los que han creado el ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué usa el plural? Elohim, los dioses. ¿Quiénes eran los dioses? Pues toda esta banda que estamos viendo, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pasa? Ellos tienen la capacidad de manipular genéticamente a una criatura. Nosotros medio lo estamos haciendo. Entonces puede ser que en la más remota antigüedad, hace mucho tiempo, a un grupo de primates que estaban evolucionando favorablemente en el sentido de su desarrollo corporal, los pudieran intervenir genéticamente para reconducirlos hacia la inteligencia actual, humana. Según mis noticias, esos primates no eran los chimpancés y los gorilas y todos estos sino unos primates que actualmente quedan en Madagascar, que se llaman lémures, muy inteligentes. Y a partir de ahí, si tú intervienes genéticamente a estos seres, puedes conseguir darles la inteligencia en su momento. Nosotros todavía no sabemos hacerlo, pero ahí andamos. Entonces podríamos ser consecuencia, fruto de una tecnología extraordinaria, maravillosa, que no podemos ni imaginar.
Que luego el ser humano ha creado las leyendas de Adán y Eva, de la manzana y de la serpiente y todo esto, eso es todo falso. Eso es un cuento chino. A ver, vamos a ver. Yo le pregunto a usted, cuando Caín mata a Abel en la Biblia, dicen que el señor Caín, agarra y sale corriendo y se va a la tierra de Noz. Si Adán y Eva fueron los primeros padres, ¿quién era Noz? Eso está copiado. La creación del ser humano está copiado de unas leyendas mesopotámicas, como el diluvio y como tantas cosas. Pero seguramente la verdad es mucho más simple y más bonita. Yo no me imagino a Dios sacando de una costilla a la mujer. ¿Por qué? ¿No podía ser al revés? Mire, yo recuerdo una anécdota hace muchos años. Acababa de salir el Caballo de Troya 1 en una cena con unos militares alemanes y otras personas. Alguien sacó el tema de los caballos de Troya. Yo no, fue otra persona. Y los alemanes, los militares, le preguntaron, ¿y usted cómo sabe eso? Yo seguí mudo y estupefacto, porque era una manera de confirmar que lo que yo estaba leyendo en esas informaciones del mayor eran correctas. Vamos a ver. Si esta gente está ocultándonos tantas cosas, los militares me refiero, si nos están ocultando tantas historias, tantas cosas que no sabemos, pues los viajes del tiempo pueden ser una de ellas. A mí no me cuesta ningún trabajo pensar que eso puede ser real. ¿Quién podía saber que frente a las costas de Venezuela, hace ya años, los norteamericanos tenían una base submarina de misiles apuntando a Venezuela? En el mar, en la mar. ¿Qué sabemos de eso? Nada. ¿Qué sabemos del Ícaro? Nada. El Ícaro es un mineral que existe en todo el mundo, a cierta profundidad. Si usted saca ese mineral a la superficie, se convierte en un material antigravitatorio. Es decir, si usted lleva un trozo de Ícaro en la mano, usted puede volar. Imagínense lo que significaría eso a la hora del consumo de las ciudades, la energía necesaria para mover la civilización humana. Pero hay un problema, que nadie puede monopolizarlo, porque está en todo el mundo. Y la guerra secreta que tienen las grandes potencias desde hace algún tiempo y de las que no sabemos nada, es esa: cómo conseguir el monopolio del Ícaro. No sabemos nada. No sabemos nada. Mire, alguien me apuntaba hace unos días, ¿cómo es posible que en un servicio de inteligencia como el Mossad y los servicios de inteligencia militares judíos pudieran entrar los señores de Hamás y secuestrar a 200 no sé cuántas personas y matar a no sé cuántos? ¿Cómo es posible? A no ser que estuviera contemplado para lo que está pasando ahora. No sabemos nada. Lamentablemente vivimos en un mundo donde lo que más importa es el poder. Mire, la inteligencia artificial, como todo, depende de quién lo utilice y para qué. Es bueno, por supuesto, de la misma manera que es buena, la fisión nuclear. Pero fíjense ustedes lo que pasó con la fisión nuclear. Lanzaron 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Depende de qué uso le quiera usted dar.